ejemplo, en las competencias en lenguaje para mostrar esto. Estas figuritas que aparecen para los que no están familiarizados con estos modelos estadísticos son muy sencillas de leer. Aquí he estimado un modelo a partir de las pruebas Saber 11, a partir de las denominadas antes pruebas del ICFES, en el componente de lenguaje, en el componente de lectoescritura de los estudiantes colombianos. Y estoy utilizando una muestra de 69.740 estudiantes colombianos y construyo el denominado un modelo multinivel. El modelo multinivel tiene la particularidad de que considera explícitamente a los individuos, a los estudiantes anidados en escuelas, en salones de clase y por supuesto introduciendo a veces la distinción entre estudiantes de colegios privados y colegios públicos. El modelo inicial, denominado modelo nulo o modelo incondicional, ya planteado como un modelo de dos niveles, un primer nivel de escuela y un segundo de individuo y un segundo nivel de escuela, que aparece aquí especificado estadísticamente, nos permite ver que la correlación intraclase, que aquí denominamos RO, es igual a 27.3%. ¿Cuál es la importancia de este indicador de correlación intraclase? Esta correlación intraclase es simplemente la razón entre la varianza en los puntajes del ICFES en las pruebas de lenguaje sobre la varianza total de la muestra, sobre el grado de dispersión total de esa muestra. Y lo que nos está indicando es que la variabilidad de los puntajes de lenguaje en las pruebas se explica por la diferencia entre colegios. Y en tal sentido, se puede afirmar que es una proxy de un índice de segregación educativa. Y esto corrobora una de las tesis que he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo en diversos textos, y es que la educación en Colombia opera como un bien de club. Los bienes de club, en la clasificación que hacemos los economistas, son bienes que son excluyentes en el consumo para los individuos y son excluyentes en el consumo porque no todo individuo puede acceder a educación de calidad en Colombia. Como los clubes, que se reservan el derecho de admisión a sus socios, pues por supuesto los colegios de alta calidad se reservan el derecho de admisión a los socios. Y los individuos tienen que acudir entonces a los colegios que estén disponibles en esa sociedad. Un índice de correlación intraclase como este, como índice de segregación, es supremamente elevado en las comparaciones internacionales. Por ejemplo, Finlandia y Dinamarca tienen índices de correlación intraclase que están un poco más allá de los 5 puntos porcentuales. E incluso muchos países europeos, ¿cierto?, tienen índices de correlación intraclase inferiores a 10%. Y los países de América Latina con los más elevados índices de correlación intraclase es Colombia. Por ejemplo, Chile tiene valores de correlación intraclase relativamente moderados en el concierto internacional. Entonces, esto corrobora el carácter de bien de club. Cuando incluyo en un modelo como este el nivel socioeconómico del colegio, medido por el ICFES, este índice socioeconómico, observen ustedes que cuando recalculo el índice de correlación intraclase, el índice de correlación intraclase cae al 11.58%, lo que me está sugiriendo que es el nivel socioeconómico el que explica la variabilidad de esos puntajes. Todo eso lo sabemos a priori, pero medirlo exactamente a través de modelos estadísticos y proporcionar herramientas para la política educativa es quizá uno de los papeles cruciales de este tipo de investigaciones, lo que corrobora entonces que la educación es un bien de club. Ahora bien, cuando evaluamos las pruebas internacionales de lectura para 35 países con 5.131 escolares en Colombia, niños de cuarto de primaria,
147 planteles, 196 docentes y vemos las competencias en lectoescritura, nos encontramos en la siguiente posición relativa en el concierto internacional. Colombia aparece en una situación poco privilegiada, como ustedes lo pueden ver, superando a Argentina, a Irán, a Cuba y a otros países, o sea, con un puntaje de 422 puntos, cuando el promedio internacional en la escala de medición de la IEA es de 500 y Colombia está muy por debajo de ese promedio, inclusive superado por otros países de los que creemos tienen educaciones de baja calidad. Colombia queda en el lugar 30 de un total de 35 países, con una desviación estándar de 4.4 para los 422 puntos en la medición de valores plausibles, que es el indicador que utilizan las pruebas internacionales como TIMSS, como PISA, como PILS e inclusive la reciente prueba liberada, que es la prueba de educación cívica y formación para la ciudadanía, en la que Colombia también salió muy mal librada. Las niñas registraron puntajes superiores a los niños y el país que obtuvo los mayores puntajes fue Suecia, con un promedio de 561 y con una desviación de 2.2 que denota que tiene un grado de homogeneidad mayor, ¿ya? Cuando vemos el detalle de estas pruebas, las dificultades de los niños colombianos se traducen en la comprensión de textos literarios, por ejemplo, con puntajes medios en todos los ítems de 425 y en los textos informativos con un puntaje promedio de 424. Los niños colombianos presentan desventajas en los procesos inferenciales, en los test especializados que aplica la prueba PILS y en la extracción de información, donde obtiene un valor plausible, o sea, un valor que aproxima la proficiencia de los estudiantes supremamente bajo. En la comparación internacional, el 48.5 de los estudiantes colombianos está por debajo del percentil 25. Solo el 34.2 está entre el 25-50 y el 3.1 está en el 75 y 90. Lo que muestra que solamente el 0.8% está por encima del percentil 90, o sea, 43 estudiantes de un total de 5.131. ¿Ya? Es la magnitud de esta dificultad. La distribución de los puntajes en el ámbito doméstico muestra que el 12.8% está por encima del percentil 90 y el 20.4% en el nivel más bajo, o sea, por debajo del percentil 25. Podríamos seguir viendo estas cifras en detalle. Cuando vemos las pruebas PISA que hacen énfasis en ciencias, nuevamente Colombia presenta un retraso considerable, ¿ya? Supera a unos pocos países y obtiene un puntaje supremamente bajo, como se refleja en este gráfico. Cuando utilizo un modelo estadístico con las pruebas de lectoescritura, en el que no me voy a detener, pero que quiero que se comprenda un poco su naturaleza, es bueno, ¿cuál es la incidencia que tiene cada uno de los factores en el rendimiento, en los puntajes que finalmente obtienen los estudiantes colombianos? Entonces se considera, en primer lugar, un conjunto de variables asociadas al background familiar, otras a la calidad de la escuela, otras coligadas a la calidad de las interacciones contextuales o a lo que se denominan los efectos contextuales. Y podemos ver, ya por ejemplo, que en el componente de background familiar, las experiencias tempranas del hogar en lectoescritura y el nivel educativo de los padres, como ya lo hubiese señalado Coleman en la década de los 60, ya juega un papel preponderante. Y aquí, en el componente escolar, las diferencias en los recursos de la escuela y el nivel de estudio de los profesores en esa básica primaria, ¿cierto? Estamos hablando de niños que están en cuarto de primaria. Y en los efectos contextuales aparecen los ingresos familiares y lo que se denominan el efecto de los pares, o sea, el nivel socioeconómico de los compañeros de clase.
y el nivel educativo de los compañeros de clase.